Capítulo 1. El forastero. El sol se hallaba bajo en el cielo, proyectando un resplandor anaranjado sobre el árido desierto. El viento era fuerte, arrastrando la arena y esparciendo un olor a sudor, pólvora y la siempre presente sensación de muerte. En el horizonte, una figura montada en caballo apareció, una silueta solitaria que avanzaba lentamente hacia un destino incierto. Su nombre era Jack el Bueno Lance, y había llegado a esa tierra desolada con un solo propósito, la redención. Jack había sido un hombre honorable, un sheriff que defendía la justicia en un mundo corrupto. Pero eso fue antes de la guerra. Antes de la traición. Antes de que todo se fuera al infierno. Ahora, Jack no era más que un espectro, un hombre atormentado por su pasado, que vagaba por el desierto como una planta seca, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera darle un propósito nuevamente. Avanzaba despacio, su caballo fatigado levantando pequeñas nubes de polvo con cada paso. Su sombrero de ala ancha le cubría el rostro, y su mano descansaba ligeramente sobre el pomo de la pistola que llevaba al costado, un arma con la que ya se había familiarizado en los últimos años. La pistola había acabado con la vida de hombres, mujeres y niños por igual, y Jack no podía evitar preguntarse si también había terminado con su alma. Cuando se acercó al pequeño y deteriorado pueblo de Perdición, pudo sentir la tensión en el aire. Era el tipo de pueblo donde la esperanza iba a morir, un lugar donde la ley era solo una palabra vacía y los hombres luchaban por sobrevivir. El tipo de lugar donde uno podía desaparecer y nadie se molestaría en preguntar. Jack había estado en sitios como ese antes, y sabía que no debía esperar nada bueno de él. Pero había algo allí, algo que le carcomía la mente. Un rumor que había escuchado de un viajero en el camino. Hablaban de un tesoro escondido en las profundidades del desierto, un tesoro tan valioso que podría cambiar la vida de quien lo poseyera. Algunos decían que era oro, otros hablaban de algo aún más precioso. Un mapa que llevaba a una fortuna enterrada bajo la tierra. Fuese lo que fuese, fue suficiente para que Jack llegara a Perdición. El pueblo era pequeño, no más que un puñado de edificaciones que se agrupaban como animales moribundos buscando refugio. La taberna fue lo primero que pasó por su lado, con el sonido de risas y el tintinear de copas filtrándose por las puertas. Jack no se detuvo. Sabía que no debía confiar en los hombres dentro. Eran el tipo de hombres que venderían a su madre por un par de dólares. En lugar de eso, se dirigió hacia el único hotel del pueblo, un edificio raído que parecía estar a punto de colapsar. Se bajó de su caballo, ató el animal al poste y caminó lentamente hacia la entrada. La puerta crujió al abrirse, y el olor a whisky barato y humo rancio le golpeó las fosas nasales. El recepcionista del hotel, un hombre delgado con un tic nervioso en los ojos, levantó la mirada desde el mostrador cuando Jack se acercó. No parecía sorprendido de ver al forastero. Los hombres como Jack solían encontrar lugares como este, atraídos por la oscuridad como polillas hacia la luz. ¿Una habitación?, preguntó el recepcionista con una voz apenas audible. Jack asintió, sus ojos recorriendo la habitación. Estaba vacía, salvo por unos pocos borrachos que yacían derrumbados en la barra. Se acercó al mostrador y deslizó unos billetes polvorientos sobre la superficie. Solo por la noche, dijo Jack. Y mantén la boca cerrada. El recepcionista no hizo preguntas. Tomó el dinero y le entregó una llave. Mientras Jack subía a su habitación, no podía quitarse la sensación de que no estaba solo en ese pueblo. Había algo que acechaba en las sombras, algo que no quería ser encontrado. Y Jack sabía que iba a encontrarlo. La puerta de su habitación se abrió con un crujido, y él entró. La habitación estaba mal amueblada. La cama se hundía en el centro como si un hombre hubiera sido aplastado allí una y otra vez. Jack dejó sus alforjas en el suelo y se acercó a la ventana, mirando hacia el pueblo. Fue entonces cuando lo vio. Una figura vestida de negro, de pie al otro lado de la calle. El rostro del hombre estaba oscurecido por el ala de su sombrero, pero no hacía falta ser un experto para ver la mirada fría y calculadora que había en sus ojos. Ese hombre no estaba allí por el tesoro. No estaba allí por la ley.
Estaba allí por algo más, algo personal. La mano de Jack fue instintivamente hacia la pistola en su costado, pero no la desenvainó. No aún. Había conocido hombres como ese antes. Los malos. Los que prosperaban en el caos. Los que no se importaban por lo que estaba bien o mal, solo por el poder. Y luego estaba él, el feo. El que no tenía moral, ni conciencia, solo el impulso de sobrevivir a cualquier costo. La mirada de Jack se endureció. Había venido allí en busca de redención. Pero parecía que Perdición tenía otros planes para él. Y esos planes incluían un enfrentamiento que... Esos planes incluían un enfrentamiento que sacudiría el desierto hasta su núcleo. Capítulo 2. La verdad fea. La noche cayó sobre Perdición como una losa pesada, envolviendo el pueblo en un silencio espeso. Jack se mantenía de pie cerca de la ventana, observando la oscuridad. El viento soplaba fuerte, levantando la arena y arrastrando consigo el polvo y los restos de un día agotador. La solitaria luz de la lámpara en la esquina de la calle apenas iluminaba el camino, y el sonido de los grillos era lo único que rompía la quietud. A lo lejos, la figura del hombre de negro seguía allí, parado frente al hotel, observando la entrada como si esperara algo o a alguien. Jack no podía dejar de pensar en él. Había algo en su postura, en su presencia, que lo hacía sentirse incómodo. Sabía que esa figura no era un hombre común. Había algo más, algo peligroso. Cuando la puerta de su habitación se abrió con un suave crujido, Jack no se sorprendió. La figura que vio en el umbral era la última persona que esperaba encontrar. Era la misma mujer que había visto antes, parada frente a él en la taberna. Sus ojos oscuros, penetrantes, se fijaron en los de Jack con una calma perturbadora. No había duda en su mirada. Ella sabía lo que hacía, y estaba aquí por una razón. ¿Qué quieres?, preguntó Jack, su voz grave, pero contenía una chispa de curiosidad. Ella no respondió de inmediato. En lugar de eso, se acercó lentamente a la mesa y dejó caer un mapa antiguo sobre la superficie. Sus dedos delicados lo extendieron, mostrándole las marcas y símbolos que cubrían el pergamino. Este mapa, dijo con voz baja, nos llevará a lo que hemos estado buscando. Y tú vas a ayudarnos a encontrarlo. Jack frunció el ceño, observando el mapa. No necesitaba ver mucho para saber que estaba relacionado con el tesoro. Los relatos que había escuchado en los pueblos cercanos hablaban de algo como esto, un antiguo artefacto escondido en el corazón del desierto, algo que tenía el poder de cambiarlo todo. ¿Por qué yo?, Jack preguntó, aún sin apartar la vista del mapa. Porque eres el único que sabe cómo sobrevivir aquí, respondió ella, su mirada fija en él. El desierto no perdona, Jack. Y tú lo sabes mejor que nadie. Jack dejó escapar un suspiro. La mujer tenía razón. Había pasado años atravesando esos mismos desiertos, sobreviviendo a las tormentas de arena y a los hombres que cruzaban su camino. Pero esto era diferente. Había algo más en juego. Algo que ni siquiera él podía entender del todo. ¿Y él?, Jack preguntó, levantando la cabeza para mirar hacia la sombra del hombre de negro, que aún estaba de pie afuera, bajo la luz de la luna. La mujer sonrió con amargura. Él no tiene nada que ver con esto. No te preocupes por él. Su interés no está en el tesoro. Está en el poder que trae consigo. Jack no estaba convencido. No puedo confiar en ninguno de ustedes. Lo sé, dijo la mujer, su tono frío. Y no esperes que te lo pida. Solo estamos aquí porque tú eres el único que puede ayudarnos. Después de todo, este es un juego de supervivencia, y tú lo sabes mejor que nadie. Jack la observó por un largo momento. No había muchas opciones. Si se alejaba ahora, lo perdería todo. La búsqueda del tesoro podría ser su única oportunidad para redimir lo que había perdido, para encontrar algo más allá de la muerte y la destrucción que habían seguido sus pasos. Pero había algo más, algo que Jack aún no lograba identificar.
Algo que le decía que todo esto no iba a ser tan simple como pensaba. Finalmente, dejó escapar un suspiro y asintió. Está bien. Te ayudaré. Pero después, cada uno se va por su camino. Ella asintió, levantándose de la mesa. Eso está claro. Pero recuerda, Jack, en este mundo no existe la lealtad, solo el poder. Justo en ese momento, la puerta se abrió de golpe y un viento cálido se filtró en la habitación. Jack se giró, sorprendido, y vio al hombre de negro, ahora de pie en la entrada. No había dicho una palabra, pero su presencia era más que suficiente. Estaba listo para lo que fuera que viniera. Listo para comenzar, dijo el hombre con voz grave, sus ojos fríos como el acero. Jack lo miró fijamente, sin decir nada. Sabía que lo que estaba a punto de suceder cambiaría todo. La búsqueda de un tesoro ya no era lo que más importaba. Ahora, todo estaba en juego, su vida, su redención, y los oscuros secretos del desierto que estaban por desvelarse. Capítulo 3. El último camino. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojos mientras el desierto se extendía a lo lejos, vasto y eterno. Jack, la mujer y el hombre de negro montaron sus caballos y se adentraron en la oscuridad del desierto. Las dunas de arena parecían moverse con el viento, cubriendo y revelando secretos olvidados por el tiempo. El aire, denso y seco, les envolvía a cada paso, haciendo que la misión que habían emprendido pareciera más peligrosa con cada minuto que pasaba. Jack había estado en el desierto muchas veces antes, pero nunca había sentido esta sensación. La sensación de que algo más grande que el oro y la avaricia los estaba observando. El mapa que la mujer había desplegado en la habitación, con sus símbolos extraños y desgastados, parecía contener algo mucho más profundo, algo que solo unos pocos podían comprender. ¿Qué es realmente este mapa? Jack rompió el silencio, su voz rasposa por el calor y el polvo. La mujer lo miró de reojo, sus ojos casi tan fríos como el desierto nocturno. Es la clave para encontrar lo que el mundo ha olvidado. El poder que yace debajo de las dunas. No solo riquezas materiales, sino algo que puede cambiar el curso de todo lo que conocemos. Poder, repitió Jack, casi burlándose. ¿Qué clase de poder estamos buscando? La mujer no respondió de inmediato. En lugar de eso, giró hacia el horizonte, donde la luna comenzaba a alzarse, reflejando su luz sobre las interminables colinas de arena. Jack observó cómo se ajustaba la chaqueta, como si preparara su mente para lo que tenía que decir. Finalmente, sus palabras llegaron con la calma de quien ya ha aceptado su destino. El poder de la vieja civilización que alguna vez gobernó este lugar. La clave para controlar el destino de los hombres. Jack se quedó en silencio por un momento, digiriendo sus palabras. La misión, antes centrada en el simple tesoro, había tomado un giro más oscuro, más peligroso. No era solo dinero lo que buscaban. Era algo más profundo, algo que podía trastocar el equilibrio de todo lo que Jack conocía. Y el hombre de negro, Jack continuó, mirando al silencio detrás de ellos, ¿qué papel juega en todo esto? La mujer dejó escapar un suspiro. Él es el guardián. No está aquí por el tesoro. Está aquí para asegurarse de que el poder se quede donde debe. Jack frunció el ceño, aún desconfiado. ¿Asegurarse? ¿De qué? No todo el poder debería caer en manos equivocadas, dijo ella, finalmente mirando a Jack con intensidad. Y él no permitirá que caiga en las manos equivocadas, incluso si eso significa matarnos a todos. La tensión creció mientras los tres cabalgaban por el desierto. Jack no sabía si debía confiar en ella, en él, o en el mapa. El hombre de negro parecía ser una sombra más que una persona, y la mujer, aunque enigmática, también parecía tener sus propios intereses. No había nada claro en este juego de poder, y Jack sabía que cuanto más profundizara en él, más difícil sería salir. La luna llena brillaba intensamente sobre ellos cuando llegaron a una pequeña hendidura en la roca, casi invisible entre las altas dunas de arena. El hombre de negro detuvo su caballo y saltó al suelo con una rapidez inquietante.
Es aquí, murmuró, su voz profunda y llena de determinación. El tesoro está cerca. Jack desmontó con cautela, observando los alrededores. La hendidura en la roca parecía un pasaje olvidado, cubierto por años de desierto. El mapa había guiado sus pasos hasta allí, pero Jack sabía que aún quedaba una gran incertidumbre por resolver. ¿Qué les esperaba al final de este camino? La mujer sacó el mapa una vez más y lo extendió frente a ellos. Sus ojos recorrían los detalles con ansiedad, como si cada línea y cada símbolo tuvieran un significado especial. Este es el lugar. La entrada está justo ahí, dijo, señalando una abertura en la pared de roca, apenas visible entre las sombras. El hombre de negro observó la abertura con cautela, como si estuviera esperando que algo saliera de las sombras para atacarlos. Adelante, dijo sin entusiasmo. No hay vuelta atrás. Jack miró a ambos, sus ojos fijos en la oscuridad del pasaje que se abría frente a ellos. Sabía que no había forma de volver. Una vez que cruzaran ese umbral, todo cambiaría. La redención, el poder, la traición, todo estaría en juego. Con una última mirada a la mujer y al hombre de negro, Jack dio un paso hacia adelante, adentrándose en el pasaje oscuro. Capítulo 4. El corazón del desierto. El pasaje se estrechaba a medida que avanzaban, la oscuridad envolviendo a los tres como una manta pesada. Jack podía oír el eco de sus propios pasos retumbando en las paredes rocosas, cada ruido amplificado por el vacío. El aire estaba denso y húmedo, en marcado contraste con la sequedad abrasante del desierto que habían dejado atrás. Era como si estuvieran entrando en un lugar que nunca había visto la luz del día, un lugar tan antiguo como el mismo desierto, lleno de secretos que ni siquiera el tiempo se atrevió a borrar. La mujer iba al frente, avanzando con confianza, el mapa entre sus manos como si fuera su único guía. Jack la observaba con cautela, desconociendo si confiaba en ella o si solo la seguía porque no había otra opción. El hombre de negro, por su parte, marchaba en silencio, su figura apenas visible en la penumbra, con su rifle descansando en su espalda. Aunque no decía nada, su presencia era imponente, como una sombra siempre presente, vigilante. Este lugar. Comenzó Jack. Su voz resonando en la quietud del pasaje. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? ¿Quién lo construyó? La mujer no se detuvo, pero su respuesta fue clara. Este pasaje tiene siglos. Los primeros habitantes de estas tierras lo construyeron para ocultar lo que encontraron en el desierto, algo que jamás debería haber sido descubierto. Jack frunció el ceño. ¿Ocultar qué? Ella lo miró por encima del hombro, sus ojos brillando con un fulgor que Jack no podía entender. El poder que yace bajo las arenas. El poder que podría cambiarlo todo. Y eso es lo que vamos a encontrar. El aire se volvió más denso mientras avanzaban, la humedad impregnando sus ropas y la sensación de claustrofobia comenzaba a instalarse. Jack sentía que algo no estaba bien, una presencia que no podía ver, pero que sí podía sentir. Como si los ojos de alguien, o algo, los estuvieran observando desde la oscuridad. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron a una sala amplia, tan grande como el salón de un castillo, con el suelo cubierto de escombros y rocas. En el centro de la sala, iluminada por una luz suave que emanaba de grietas en las paredes, había un pedestal de piedra. En él descansaba una pequeña caja, cubierta de polvo y telarañas. La mujer avanzó hacia ella sin dudar, mientras Jack y el hombre de negro la seguían con cautela. «Es aquí», susurró la mujer, con una voz cargada de anticipación. «Lo que hemos estado buscando». Jack se acercó, pero algo en el aire cambió. La atmósfera en la sala se volvió densa, pesada. Podía sentirlo en los huesos, algo estaba mal. El hombre de negro se adelantó de inmediato, levantando su rifle con destreza. «Cuidado», gritó, pero fue demasiado tarde. La caja en el pedestal comenzó a emitir un sonido bajo, un zumbido que resonó en las paredes de la caverna. De repente, el suelo tembló violentamente, y grandes grietas se abrieron en el suelo, liberando una ráfaga de aire frío y pesado.
La luz que iluminaba la sala comenzó a parpadear, como si una energía invisible estuviera descontrolándose. Jack dio un paso atrás, sintiendo cómo el suelo se sacudía bajo sus pies. «¿Qué está pasando?», gritó, tratando de mantenerse en pie. La mujer, con la caja en las manos, levantó la mirada hacia él. «Es el poder», dijo, su voz ahora llena de una extraña mezcla de temor y éxtasis. «Lo hemos despertado. No hay vuelta atrás ahora». Antes de que Jack pudiera responder, la oscuridad que había estado acechando en las sombras de la sala cobró vida. Una figura surgió de la nada, envuelta en una capa oscura, con ojos brillando como brasas. Su voz, profunda y rasposa, resonó en la sala, haciendo eco en las paredes de piedra. «Lo sabía», dijo la figura, su voz resonante y fría. «Sabía que vendrían por esto». La mujer giró sobre sus talones, dejando la caja en el pedestal mientras los ojos de todos se fijaban en la figura sombría que se acercaba. Jack, ahora alertado, desenvainó su pistola y apuntó hacia la figura, pero algo lo detuvo. Había algo en sus ojos, algo que no era humano. «¿Quién eres?», preguntó Jack, con la voz temblorosa, aún apuntando con su pistola. La figura sonrió de manera grotesca, revelando dientes afilados y una mirada que helaba la sangre. «Soy el guardián de este lugar. El último de los antiguos, encargado de proteger lo que no debe ser encontrado». La mujer dio un paso atrás, su rostro descompuesto por una mezcla de miedo y fascinación. «No puede ser. Pensé que todos habían desaparecido». El hombre de negro, al ver que la situación se complicaba, levantó su rifle y disparó hacia la figura, pero el disparo fue detenido en el aire por una barrera invisible. La figura continuó avanzando, implacable, mientras las paredes de la caverna comenzaron a retumbar con un rugido ensordecedor. «Lo que están buscando no es solo poder», dijo la figura con voz solemne. «Es un antiguo mal que ha estado dormido durante siglos. Y ahora que lo han despertado, el desierto será su tumba». Capítulo 5. El último juego. La sala se sacudió con fuerza, como si el mismo desierto estuviera tratando de devorar lo que había quedado de los hombres y mujeres que se atrevían a desenterrar sus secretos. La figura sombría, el guardián del lugar, avanzaba con paso firme mientras el eco de su voz resonaba en la caverna como un latido distante. Jack y los demás no tenían tiempo para pensar. El suelo continuaba temblando, las grietas se expandían y el aire se volvía más denso, casi irrespirable. La figura levantó una mano, y de repente, una energía oscura comenzó a emanar de su cuerpo, una fuerza palpable que parecía absorber la luz a su alrededor. «Tenemos que salir de aquí», gritó Jack, sintiendo que el tiempo se agotaba. Pero la mujer, aún con la caja en las manos, se quedó paralizada, su rostro transformado por la mezcla de temor y obsesión. «No entienden», murmuró. Esto es lo que está destinado a suceder. El poder es más grande que cualquiera de nosotros». Jack la miró con incredulidad, sus ojos llenos de desconfianza. «No puedes quedarte con eso. No es tuyo para tomarlo». La mujer no respondió, solo apretó la caja con más fuerza, mientras la figura del guardián sonreía en la oscuridad. «Es inútil», Jack dijo con voz grave. «Ya está sellado. Nadie puede escapar de lo que está por venir». El hombre de negro, que había permanecido en silencio durante todo el caos, avanzó hacia el pedestal, su rifle aún en mano, pero con la mirada fija en la mujer y la caja. «El poder no debería ser controlado por ninguno de nosotros», dijo, su voz áspera. «Pero si alguien tiene que tomarlo, que sea yo». Antes de que pudiera hacer cualquier movimiento, una explosión de energía surgió de la caja en las manos de la mujer. Un rayo de luz pura iluminó la caverna, cegando a todos por un instante. Cuando la luz se disipó, la figura del guardián había desaparecido, y en su lugar, solo quedaba silencio. La mujer cayó de rodillas, la caja aún en sus manos, pero ahora vacía. El poder que había estado contenida en ella se había desvanecido, y con él, su razón de estar allí. El desierto había hecho lo que tenía que hacer. La misión, en su totalidad, había llegado a su fin. Jack se acercó,
respirando con dificultad por el aire pesado. ¿Lo has hecho? ¿Lo has liberado?, preguntó, su voz agotada. La mujer levantó la vista, con el rostro descompuesto y vacío de emoción. He hecho lo que se debía hacer, susurró. Pero no es el final, nunca lo es. El hombre de negro caminó lentamente hacia el pedestal, mirando la caja vacía. El desierto no perdona. Nos ha dado lo que queríamos y lo que temíamos. Ahora, tenemos que pagar el precio. Jack miró a su alrededor. La caverna había vuelto a la calma, pero sabía que nada sería igual. La búsqueda del tesoro, del poder, los había consumido, y ahora, todo lo que quedaba era la marca de lo que habían dejado atrás. La mujer se levantó lentamente, su expresión distante. El poder no siempre es lo que esperamos. Pero al menos ahora sé lo que realmente importa. Jack la observó por un momento. Había algo en su mirada, algo que no había visto antes. Había pagado el precio de la avaricia, de la obsesión con algo que no podían controlar. Y ahora, al igual que el desierto, todo lo que quedaba era la quietud de lo inevitable. ¿Y ahora, qué hacemos?, preguntó Jack, sin esperar una respuesta. La mujer dejó escapar un suspiro, su mirada fija en el horizonte. Lo único que podemos hacer es seguir adelante. Jack asintió lentamente. No había más camino hacia atrás. El desierto los había cambiado, y ahora, todos ellos tendrían que cargar con las consecuencias de lo que habían hecho. La redención, la venganza, el poder, todo se había mezclado en un caos irreparable. Mientras se dirigían hacia la salida, Jack miró una última vez la entrada del pasaje, el lugar donde todo había comenzado. Sabía que no importaba lo que hubiera encontrado o lo que hubiera perdido. En el desierto, siempre había algo más que esperar. Algo más que acechaba en las sombras, esperando para reclamar su parte. Pero Jack el bueno ya no estaba buscando redención. Estaba buscando algo más, una manera de sobrevivir en un mundo que se había vuelto mucho más oscuro de lo que podía imaginar. Y en ese desierto interminable, lo único que quedaba era el eco de los pasos, de todos los que alguna vez intentaron cambiar su destino, solo para encontrar que, al final, el desierto siempre gana. Epílogo. La luz del amanecer iluminaba el horizonte, pero el desierto seguía siendo el mismo. La caja vacía quedó atrás, oculta por la arena, y con ella, los secretos de lo que alguna vez fue. Nadie más se acercó al lugar, y el viento sopló para llevarse las huellas de aquellos que se atrevieron a desafiar lo que estaba dormido. El desierto, como siempre, seguía guardando sus secretos. Y aquellos que habían ido en su búsqueda, habían desaparecido, igual que todo lo que alguna vez aspiraron a ser.